Pasaron ya 11 minutos de las 9 de la mañana, continuamos aquí en Humo Blanco por la ITFM, la temperatura en San Juan, 12 grados, el cielo está algo nublado. Y nos vamos al contacto telefónico con Mariano Cáceres, él es magíster en finanzas y socio también de Leverage Consultoría Financiera. Lo contactamos porque, bueno, ante las últimas medidas anunciadas y, bueno, que trascendieron en las últimas horas, era necesario poder contar con alguien profesional que nos aclarara un poco y nos allanara el terreno en este sentido. Mariano, ¿cómo estás? Federico, Marcos y Romina te saludan. ¿Cómo andan? Buen día. Acá con inesperadas noticias. Sería el nombre particular para hablar hoy. Sí. Mariano, sobre eso queremos charlar con vos. ¿Esto es un shock de medidas? ¿Cómo se interpreta esto? Yo creo que la única interpretación que tiene todo esto tiene un solo nombre y es inflación. Si vamos por el lado de la, diría, no sé, rara, renta inesperada o un nombre que la verdad afecta bastante, yo diría desde lo conceptual, porque sobre todo para el mundo empresario o comerciante o toda persona que está tratando de llevar adelante incluso su economía familiar, lo primero que busca es tratar de planificar y planificar a partir de expectativas. Así que todo lo inesperado o todo lo que sea un shock inesperado siempre es bastante negativo cuando uno está planificando. Entonces ya tenemos desde el nombre algo que afecta. Segundo, a ver, si bien realmente Argentina nos debemos una discusión y hacer una reforma tributaria profunda, en donde habrá escuelas ideológicas de un lado y del otro para ver cómo contribuir al sostenimiento del Estado, cómo sostener de verdad las cargas públicas, la verdad que algo improvisado y de un día para el otro afecta bastante esto que es muy importante en la economía, que es las expectativas. Uno cuando planifica su año, hace su presupuesto y evalúa en qué va a gastar, cómo lo va a gastar, qué personal va a incorporar, qué materias primas va a comprar, entiende que bueno, pueden haber shocks, pero en un mundo donde ya han sucedido bastante cosas inesperadas, agregar nuevos impuestos es bastante malo para el bolsillo, tanto de los empresarios como de la gente, porque, a ver, acá la cuestión en realidad viene del lado de dónde viene el problema. Y bueno, en este caso uno aumenta los impuestos para sostener la carga del Estado, es decir, el punto de partida tiene que ver hoy con el déficit fiscal, que este déficit tiene una consecuencia, y esa consecuencia hoy la vemos en el día a día cuando vamos al supermercado, cuando hacemos nuestras compras, cuando pagamos nuestros servicios, que es la inflación. Si bien Mariano, ¿esto es un plan? La verdad que evaluándolo a raíz de el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que la única forma que tienen hoy de subsidiar o de mantener el gasto público es a través de los impuestos, porque bueno, no pueden aumentar el déficit en función de lo comprometido con el fondo, ni más ni menos que hace un mes. Por lo tanto, yo no sé si es un plan propiamente dicho, la verdad que dudo que algo que se llame renta inesperada venga de Está bien, de pero plan. ¿es tu interpretación que no sabes si es un plan? Me refiero no a vos puntualmente, sino a toda una escuela de economistas argentinos, o incluso que nosotros podemos llegar a compartir, o realmente es un plan el del gobierno ir creando impuestos para subsidiar, y justamente lo que se le pedía, que era mostrar las cartas de cómo va a continuar la economía, son estas, la creación de nuevos impuestos para sostener el gasto. Yo no creo que eso venga de un plan. Me parece que viene bastante de una cuestión de una interna política, en donde, si bien es cierto, todos lo sentimos, el clima social no es el mejor
porque las consecuencias de la pandemia a un país que si lo hablamos en esos mismos términos y en función de la crisis ya venía con comorbilidades, la realidad es que sí, el clima social está bastante caldeado, no ha explotado realmente, y esperemos que eso no suceda por el bien de todos, pero realmente yo creo que esas no son las cartas, es la búsqueda de un parche que eventualmente puede ser necesario, pero que tiene su raíz hoy en no atacar el problema de fondo, que es la inflación, porque el verdadero problema que termina deteriorando los salarios de a las clases que tienen menos ingresos, que es a las que eventualmente ayudarían con este nuevo programa o este nuevo IFE, está relacionado 100% con la inflación, y al no atacar las causas primarias de esto, al final del día les termina atacando el bolsillo y termina siendo un círculo vicioso en donde vos tenés que buscar parches. A ver, es necesario, lógicamente, que el que no come o el que no llega a fin de mes es una ayuda muy importante, y bueno, cualquier persona como ser humano se pone feliz que alguien tenga la ayuda. El tema es que son parches de corto plazo, y no sé si eso alcanza. Y para financiar esos parches se utilizan herramientas como esta, que puede ser la renta inesperada, que si bien esto debe tener atrás alguna discusión ya tanto ideológica como técnica para determinar cuánto tiene que contribuir cada uno a la sociedad, no puede partir solamente de parche sobre parche, sino que tiene que haber una reforma tributaria en serio, sentarse, discutirla y ver cómo sostener el gasto del Estado. ¿Interpretás esto, Mariano, como un desincentivo a la inversión en la Argentina? Siempre este tipo de medidas, al afectar las expectativas, a ver, pensemos, yo planifiqué mi año y bueno, ya sabía cuál era mi carga impositiva, yo entendía que pueden haber fluctuaciones en los precios de las materias primas, como sucedió a partir de la guerra, pero nuevos impuestos a veces afectan nuestra planificación. Yo probablemente, si tenía un margen muy acotado, esto me afectaría. Si bien este impuesto en particular no ataca a todas las empresas o no afecta a todas las empresas, pero sí genera un clima en donde las expectativas son, ¿y qué es lo nuevo que puede llegar a salir para afectar las proyecciones de mi propio proyecto? Entonces, si bien esto es un tema puntual y no va a afectar a todas las empresas y eventualmente tiene que discutirse en el Congreso y conseguir los votos, la verdad que desde el ámbito económico termina afectando cuando uno se sienta a proyectar y dice, bueno, ¿qué es lo distinto que puede ocurrir en mis proyecciones? Es más que nada una cuestión de una palabra que he repetido bastantes veces hoy, que es expectativa. Las expectativas son muy importantes, porque sobre todo cuando uno piensa en economía, piensa para adelante, trata de proyectar lo que va a pasar para tomar decisiones hoy y que esas decisiones traten de ser lo más acertadas posible. La otra pregunta es si esto va a generar más inflación, que haya más dinero en la calle. Y ahí nos vamos a meter en una discusión bastante ideológica. Hay dos escuelas en pugna hoy en día, las más monetaristas, en donde se habla de que el origen de la inflación es plenamente monetario, y otra escuela en donde se habla de que la inflación es multicausal, pero realmente si nosotros pensamos que ese impuesto se va a recaudar recién el año que viene, la realidad es que hoy van a tener que buscar otra fuente de financiamiento. Y si esa fuente de financiamiento elegida es la emisión, probablemente tenga un correlato hoy en más inflación de acá a un efecto de un par de meses, pero si eso se financia de otra manera, probablemente tomando deuda en pesos, el impacto eventualmente será menor. Entonces, la realidad que tiene que ver mucho con cómo se va a financiar esa medida. Si se financia en principio con deuda y después con una recaudación de impuestos, debería impactar menos en la inflación que si se hace a través de emisión, que la verdad yo dudo que lo puedan llegar a hacer a través de emisión, salvo que consigan algún perdón por parte del fondo para tratar de cumplir con las metas cuantitativas que vamos a empezar a discutir ahora en mayo, que llega la primer hermosa visita del fondo, sí.
que va a revisar si hemos cumplido o no, o va a recalibrar las metas de acá a lo que queda a fin de año. Entiendo bien, Mariano, cuando vos decís que esto genera incertidumbre a todo el sector, más allá que la renta inesperada, este nuevo impuesto no afecte directamente a uno, le suma incertidumbre a los otros, porque los otros sectores que observen que están teniendo ganancias por encima de los otros años, pues temen que pueda generarles un impuesto que deban afrontar. Yo entiendo que viene más que por la situación personal a veces de cada uno, sino por un contexto Bien. general en donde eso implica que yo tenga que tomar decisiones agregando una cuota de esa nueva incertidumbre, es decir, bueno, si bien esto no funciona así, hoy por ti, mañana por mí, o hoy vienen por mí, después vienen por vos, yo creo que no funciona así, pero sí genera dudas al momento de yo tener que tomar decisiones. Es decir, necesitas más margen de ganancia, no sé, si vos te va bien en el negocio con un 20% de margen de ganancia, va a decir, bueno, lo aplico un 30 o le busco un 30, un 35 para poder solventar algún tipo de carga impositiva nueva. Y probablemente siempre en finanzas y en economía, todo lo que implica riesgo o incertidumbre es buscar más ganancia para cubrir esos potenciales riesgos. Entonces, mientras más incertidumbre existe, probablemente yo busque tener un margen mayor para tratar de cubrirme de esos eventuales shocks que no conozco. Cuando yo tengo certidumbre, mis márgenes probablemente se achican, porque, a ver, en finanzas, todo lo que es riesgo es igual a tasa de interés. Por eso nuestro riesgo país, en el caso, es de 1.700 puntos, y si lo comparamos con países vecinos que tienen 400, 300 puntos, el diferencial es riesgo. Entonces, cuando alguien va a invertir, si yo fuera a comprar un bono argentino, tendría que incorporarle esa cuota de riesgo, y esa cuota de riesgo es pedirle más ganancia a un bono argentino que a un bono de un país vecino como puede ser Brasil. Es decir, todo lo que genera incertidumbre o nuevos riesgos se implica que es algo que es más caro, entonces tengo que buscarle más rentabilidad. Qué panorama que tenemos, ¿eh? Bueno, da la impresión que esto es una especie de parche ante una situación, una cuestión de fondo, Mariano, a la cual no se le encuentra solución, cuanto menos por ahora, y que por lo menos a priori no se observa que se vaya a encontrar solución en la medida en que no se sinceren ciertas cuestiones de la economía. Por lo menos es mi impresión. Yo creo que de ahora en más el foco se va a terminar poniendo en lo que tiene que ver, digamos, no sé si desgraciadamente o agraciadamente, con lo que tiene que ver con el fondo y en cumplir esas metas. Eso es lo que vamos a empezar a discutir dentro de muy poco, y parte de esas metas que eventualmente haya una recalibración ahora en mayo, van a terminar impactando en las eventuales políticas económicas que tomen de acá a fin de año, porque la realidad es que no tenemos forma hoy de sustentar esa deuda, y la única forma es tratar de cumplir las distintas revisiones y llegar a que nos sigan dando la refinanciación de la misma. Entonces, la verdad que hoy la política económica está bastante atada de pies y de manos, y yo no sé cuánto espacio hay más para cuestiones inesperadas, diría yo, siempre y cuando no queramos patear el tablero.